Vamos entonces a dibujar esta figura en perspectiva cónica. Como vemos, es un cilindro circular recto y también un cono circular recto que tiene por base 4 centímetros de diámetro y altura 8. Y este igual 4 y 8. Vamos a hacerlo a escala, ya que si lo colocamos en una perspectiva de un folio nos queda algo grande. Podemos coger la plantilla de circunferencias. Como tiene 4, cogemos por ejemplo la de 30, 3 centímetros, y lo estaremos haciendo a escala 3/4, ¿no? O sea que en realidad 30 corresponde aquí a 40, ¿vale? O sea 3 partido 4. ¿Vale? Bueno, dibujamos entonces la circunferencia. Vamos a hacer aquí la posición del cuadro. Tomamos la referencia del papel para hacerla horizontal y tenemos aquí la línea del plano de cuadro, ¿vale? Marcamos la posición de la circunferencia. Vamos a hacer que sea tangente. Decíamos que íbamos a coger la 30, que sea tangente al plano de cuadro. Entonces cogemos la referencia de esta línea y marcamos entonces los ejes principales de la circunferencia, para tener marcada ya la posición del centro de la misma, intersección de los dos diámetros principales, ¿vale? Bueno, una vez ya que tenemos la circunferencia tangente, que es de diámetro 30, ya podemos hacer la paralela y marcar ahí la posición de la línea de tierra, ¿vale? Entonces la voy a colocar aquí, con este espacio nos va a llegar, y voy a marcar ya la posición de los dos ejes. Recordad que esto debe ser con líneas finas discontinuas, alternando un grosor tamaño mayor y menor, ¿vale? Y un grosor fino en comparación con el dibujo, ¿vale? Bueno, por último marcamos por aquí la posición del contorno y vamos a dibujar lateralmente la proyección en alzado, por aquí. Vale. Vamos a colocar aquí la línea de tierra a una distancia cualquiera y marcamos los dos segmentos . Y ahora seguimos el eje por aquí. Sabemos que es ortogonal a la línea de tierra. Y por ahí deberemos marcar el cilindro más el cono. Bueno, recordamos que esto tenía en realidad 4 y esto 8, o sea que proporcionalmente, para no estar haciendo números, sabemos que esto es, la altura es 2 veces la base, ¿no? Entonces ya lo podemos coger con el compás. Cogemos el diámetro, que son las 3 unidades, y lo duplicamos a partir de este punto. Con lo cual sabemos que esta es la primera medida y esta la segunda. Hasta aquí llegará el cilindro, ¿vale? Mientras que si volvemos a duplicarlo, tendremos la altura del cono, ¿de acuerdo? Continúo el eje. Bueno, entonces decía que esto lo cogíamos 4 veces y ya teníamos las dos figuras, ¿vale? Aquí quedará el vértice del cono y aquí quedará la separación entre cono y cilindro. Entonces hacemos una línea vertical que pase por este punto. Hasta aquí llegará el cilindro. Recordamos que la generatriz del contorno corresponde a esta línea y la otra generatriz a esta. Bueno, choca ahí con el trípode. Vamos a marcar bien esto. Bueno, ese será el cilindro, o sea que tenemos la planta, alzado de la figura y nos falta el cono. Unimos este vértice con este punto y este punto con el vértice, con lo cual tenemos ahí las dos líneas del... Bueno, ha quedado muy descentrado el eje, pero bueno, es igual. O sea que esta medida no es igual que esta, ¿no? Se fue desviando poco a poco, por eso el vértice quedó pues asimétrico ahí, ¿no? Vemos que no está simétrica la figura. Bueno,
tenemos figura en planta y alzado, imaginamos en 3D, ¿no? Y sabemos que es 3/4 de esta figura, ¿no? O lo que es lo mismo, si esto lo dividimos en 4 partes, entonces tendremos que de estas 4, aquí tendremos los 3/4, será la altura por la mitad del cono, ¿vale? Bueno, tenemos la figura y ahora la vamos a construir en perspectiva cónica. Entonces lo mejor siempre para hacer la circunferencia es hacer el cuadrado circunscrito a la circunferencia. Para ello hacemos las dos ortogonales. Por esta distorsión, bueno, habría que repetir, pero no vamos a repetir porque no va a influir en la perspectiva, solo influye en el dibujo final, pero vamos, que no va a afectar al trazado, ya que esto solo sirve para mostrar la altura de la figura y su forma, ¿no? Entonces hacemos el cuadrilátero, cuadrado circunscrito a la circunferencia, y ahora ya podemos trazar ahí la perspectiva de la circunferencia. Para que salgan las elipses no muy excéntricas, muy alargadas, podemos marcar más o menos el horizonte a mitad del cilindro, o sea, a esta longitud, por ejemplo, ¿no? O a mitad del cono, ¿no? Vale. Pasa que si lo ponemos aquí a mitad del cono, bueno, casi quedará más interesante si cogemos más o menos la mitad del cilindro. O sea que la mitad del cilindro viene siendo algo menos de esto, ¿no? Bueno, pues cogemos esta medida misma y ya nos vale, o si queremos esta, para considerar ahí la línea del horizonte. Voy a ponerla mejor aquí. Entonces tenemos línea de tierra y línea de horizonte. Vale. Bueno, pues ya está, solo nos falta colocar el punto de vista. ¿Vale? Entonces lo podemos colocar, sabemos que cuanto más nos alejemos de la figura, como va a estar bastante cerca, más se distorsiona, ¿no? En todo caso, para que resulte más interesante las elipses oblicuas, pues lo puedo desplazar. Porque claro, quedará simétrico si lo dejo el punto de vista sobre esta vertical. Pero si lo desplazo hacia un lado, pues quedará más distorsionado. Voy a hacer que salga distorsionado. Entonces lo voy a colocar el punto de vista aquí, sobre esta línea. Recordad, no queremos distorsión, centremos el punto de vista cerca de la figura. Y cuanto más lejos esté el punto de vista, menos distorsionado también, ¿vale? Se aproxima más a una sonometría. Bueno, tenemos punto de vista, esto lo llamaré V', y ya podemos hacer aquí la vertical por V para obtener el punto principal. Sabemos que va a ser la fuga de las ortogonales al cuadro, ¿no? O sea que este es el punto principal, y de estos dos puntos tenemos que la perspectiva de A y de B irán hacia esa fuga, ¿vale? Ya lo podemos trazar. Pues podemos hacer algo finas para luego ya marcar al final el cuadrado. Bueno, sabemos ya que la perspectiva de estas dos, pues son estas dos. Y si ahora hacemos una línea 45, que sería la diagonal, pues puedo obtener su posición real. La voy a hacer en esta dirección, ya que el horizonte continúa por ahí. Entonces, si trazo la línea C que pasa por el centro, la llamo C. Bueno, pues aquí hago una paralela. Para no hacer una paralela, paso esta medida y obtengo ahí el dibujo de una escuadra, con lo cual es lo mismo, ¿vale? O sea, esta será una línea a 45 grados, ¿no? O sea que este ángulo será igual que este, ¿no? Vale. Podría desplazarlo y ver lo que son opuestos por el vértice, y los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Bueno, eso quiere decir que si subo esta fuga, pues ya tendré la perspectiva de esa diagonal. Entonces, como sale de este punto, esa es la traza, ya puedo trazar aquí esa línea. Y corta en este punto, ya tengo entonces el cuadrado, ¿vale? Y ahí aparecerá como un romboide, ¿vale? Bueno, pues ya trazo por aquí la línea horizontal. Y aquí la tengo. Bueno, si trazo la otra diagonal, pues ya tendré el punto medio, que será el centro aparente de esa elipse, ¿no? Y si trazo ahora otra línea horizontal, tendré aquí el segmento que pasa por el centro de la elipse. Ya digo que no es el centro real de la elipse, y si prolongo esta línea, cortará aquí a la prolongación de esta, si está bien dibujado, ¿vale? Bueno, tenemos ya la forma de cuadrar la circunferencia con bastante precisión. Incluso, como decíamos, si yo hacía aquí la diagonal, cortaba en este punto, podía levantar por ahí una vertical, y al levantar la vertical
vemos que corta a la diagonal en este punto y en este, y son por tanto puntos de la elipse, junto con los otros 4 correspondientes a las intersecciones con los ejes conjugados, ¿vale? Eso quiere decir que si hago ahí una horizontal, pues ya tengo aquí otro punto de la elipse, y aquí tendría su correspondiente, ¿no? También puedo fugar y corta aquí, ¿vale? Tengo así 8 puntos de la elipse, ¿vale? Bueno, tengo la base, ahora necesito hacer el cuadrilátero para la altura, entonces cogeré sobre una traza, por ejemplo esta, la longitud real de la figura, y la longitud real la tengo aquí. Bueno, es la longitud a escala 3/4, vamos a ponerlo aquí indicado, pues esta es la altura y la colocaré a partir de aquí. Entonces pongo escala 3/4, ya que sabemos que 3 centímetros de mi diámetro corresponde a 4 en la realidad, ¿vale? Recordad, tamaño del dibujo dividido entre tamaño en la realidad. Bueno, una vez que tenemos esto, completamos el cuadrado, hacemos verticales por cada uno de los vértices de ese cuadrado transformado en romboide. Trazo aquí la vertical, trazo la vertical también por este extremo y por este otro. Bueno, ya tengo las 4 verticales. Por último, trazo aquí la horizontal. A ver. Bueno, voy a hacerlo mejor desplazando. Tengo entonces aquí la horizontal, y fijaros que si fugo hacia ese punto, pues tendré el cuadrilátero aquí. Bueno, por último, esta corta aquí detrás, entonces también hago ahí la horizontal, donde corta ahí detrás, y donde corta esta, lógicamente las dos deben cortar en la misma horizontal. Bueno, ya tengo ahí el cuadrado donde inscribiré también la elipse. Bueno, tengo el cuadrado superior, el inferior, y tengo las aristas laterales del prisma circunscrito a lo que va a ser el cilindro, ¿vale? O sea que estos serán las aristas verticales de ese prisma recto, ¿vale? Bueno, por último, antes de hacer las elipses, voy a hacer también la altura central. Para ello hago las 2 diagonales, una diagonal y la otra. Y ahora, si trazo una vertical por estos 2 puntos, voy a trazarlo mejor con la escuadra. Entonces trazo por ahí la línea vertical que pasará por los 2 centros de la elipse. A ver. Bueno, pues necesariamente esta medida será igual. La duplico y ya tengo la altura del cono, ¿vale? ¿Por qué será igual? Porque está igual de lejos, ¿vale? O sea que si cojo aquí este eje longitudinal del prisma, tendrá que ser igual al eje del cono. Por lo tanto, desde este punto haré las tangentes a la elipse y el ejercicio estará terminado. Solo falta trazar las 2 elipses de ese cilindro, ¿vale? Entonces trazo aquí una horizontal y trazo la línea que fuga hacia P. De esta manera ya tengo los puntos por donde pasará el elipse, y necesariamente, si ahora cojo este punto de la elipse, lo puedo subir a la diagonal ahí arriba mediante una vertical y obtengo también 4 puntos más de la elipse. Entonces, levantando por ese punto una vertical, corta ahí en la diagonal, ¿vale? Corta allí detrás a la otra diagonal. Corta ahí a la otra diagonal. Ahí. Y por último, a la última diagonal. Bueno, por eso hacer las elipses es un trabajo de bastante precisión, ¿no?
Bueno, y ya una vez que tengo esto, trazo las elipses que pasan por esos 8 puntos, que es lo más complicado del ejercicio, ¿no? Ya que si dibujamos bien una elipse, ahora me acerco, tiene que entrar tangente por estos 4 puntos y pasar por esos otros 4. Tangente a la recta por esos 4, pasar por esos 4, y entrar ahora tangente por aquí, entrar tangente por aquí. A ver. Por este punto, por este y por este. Y lo mismo por estos y por este. Bueno, ahí tengo ya la elipse. Y ahora hacemos la de arriba, pues vendrá por aquí, también el tangente por aquí. Como vemos, esta es más excéntrica. Pasa por ese punto, entra tangente por aquí, pasa por ese punto, entra tangente por aquí, y ahora pasa por este punto y entra tangente por aquí. Bueno, tengo ya las dos elipses. Vamos a darle batería a esto. Bueno, y una vez que tengo las elipses, puedo también aproximar más con plantillas de elipses. A ver si tengo aquí alguna parecida. Tendrían que tener la misma excentricidad, cosa que no es fácil. Entonces, bueno, esta se aproxima a esta. Si cogemos aquí, bueno, es más estrecha, pero bueno, a veces cogiendo trozos, por ejemplo, para esta, aquí un trozo, es más difícil hacerlo con trozos que hacerlo completo. Por ejemplo, esta se parece bastante a esta, como veis, ¿no? Entonces, esta sí que podría ajustarla bastante bien con esta. Veis que es bastante exacta, ¿no? Entonces, vengo aquí e intento, ya digo, encontrar una exacta es prácticamente imposible, pero bueno, aquí vemos que se ajusta bastante bien, ¿no? Esto pasa por esos puntos, ¿no? Bueno, pues una vez que tenemos esto, sabemos que son tangentes, las líneas del contorno tangentes a ambas elipses, con lo cual trazaré dos verticales tangentes a ambas elipses. Entonces trazo aquí la vertical, ahí la tengo, y la otra vertical tangente a ambas elipses, y por último haré lo mismo con este vértice, las tangentes a ambas elipses. Bueno, pues esa sería ya la figura al final. Si quisiéramos hacer con precisión, buscar ahí los puntos de tangencia, pues lo haríamos de la siguiente manera. Vamos a hacerlo aquí aparte para que se vea. Esta elipse quiero saber las tangentes, los puntos de tangencia. Cojo la elipse, voy a hacer en grande, y tengo por ejemplo el vértice aquí. Entonces hago dos secantes, una y otra. Fijaros que una queda cerca de la esquina de la elipse. Hago las dos secantes internas y secantes que definen un punto exterior a la elipse. Obtengo aquí un punto de intersección y aquí otro. Por esos dos puntos trazo lo que se llama la polar, y esa polar corta la cónica en dos puntos. Por esos dos puntos pasa la tangente a la cónica, ¿vale? Bueno, sería una forma precisa de calcular eso, pero bueno, tampoco importa
saber estos teoremas de geometría proyectiva. Nos quedamos entonces con lo esencial, que es hacer la figura, el dibujo de la figura. Recordad que la elipse es tangente ahí en los puntos medios en el espacio, y fijaros que el centro de la elipse no coincide con el centro real de la elipse, ¿vale? Y que la figura de la elipse siempre debe tener sus dos simetrías, ¿no? Por eso siempre que nos traen aquí la plantilla marca la posición no solo de estos dos ejes principales, sino de los dos conjugados, que serían también los que corresponden a dos ejes de 90 grados en el espacio, ¿no? Sería algo como esto, ¿no? O sea que esto en el espacio sería de 90, ¿no? Bueno, pues hecha esta aclaración, ahora ya marcaríamos bien las líneas finales y definiríamos dónde queda realmente lo que es continuo y lo que es discontinuo. Recordamos que lo discontinuo debe quedar por detrás. Entonces, aquí a la hora de hacer ambas elipses, ya para concluir, marcamos estas líneas tangentes, ambas elipses, y ahora marcamos lo que es visible, que decíamos que era esa elipse y que podíamos aproximarla bastante bien con esto. Aunque no son iguales, pero bueno, es que a mano alzada tampoco sale mejor, pero bueno. Entonces cogía un trozo de esto así, por aquí, y cogía aquí otro trozo. Bueno, a mano creo que sale mejor, entra tangente y venía por aquí. Mientras que aquí también entraba tangente, aquí a la recta, y venía por aquí. Bueno, el hecho de que nos hayamos colocado a un lado, pues hace que, como veis, los ejes de las elipses tienden a estar en ese sentido, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues esa sería ya la figura al completo. Hemos partido de la planta y alzado, hemos cogido las alturas y las hemos colocado aquí duplicadas. Bueno, por último, siempre podemos, para que se perciba mejor con objeto en 3D, aunque eso ya no es necesario que lo hagáis, marcar ahí un poco zona de sombras para que se entienda la figura, ¿no? Ya que en dibujo técnico no se exige esto. Bueno, luego hay un apartado que veremos que es calcular sombras, pero aquí esto no es un cálculo de nada, ¿no? Porque esto es simplemente marcar un oscuro en los laterales, ¿no? Pero eso ya lo veremos más adelante, cómo calcular sombras. Sombras, reflejos y otros efectos de luz, ¿no? Entonces aquí simplemente marcamos los bordes . O sea que las generatrices que se acercan hacia el contorno le damos un tono más oscuro y con un degradado uniforme, lo más uniforme que seamos capaces de hacer, se acerca hacia el centro, aclarándose cada vez más, ¿no? Como si tuvieran la luz frontal. Mientras que en el cono pues seguirían las líneas un conjunto de rectas que pasan por este vértice, ¿no? Y así podríamos simular el efecto del sombreado, ¿no? Entonces siempre esto, pues para suavizar los tonos podemos darle con un difumino y tenemos ya el fundido hacia adentro. Bueno. Si queremos que la superficie parezca metálica, ¿qué habrá que hacer? ¿A alguien se le ocurre? Reflejos. Sí, esa sería una de las claves. Otra sería darle alto contraste, ¿no? Cuando una figura tiene muy altos contrastes, refleja mucho zona de sombra y zona de luz y provoca entonces efectos de alto contraste, ¿no? Entonces podríamos traer por aquí un cambio muy rápido entre luz y sombra, ¿no? Bueno, pues esa sería la superficie cónica que se enlaza en un punto de intersección con la superficie cilíndrica, ¿no? Bueno, cuando calculemos sombras, y ya concluimos con este argumento, veremos una cosa curiosa, y es esto. Si tenemos un cono, que esto es una cosa que a veces aún dibujándolo la gente le cuesta verlo, ¿no? Imaginaros que tenemos un cilindro y un cono, ¿no? Como no tenéis un cilindro y un cono en casa, no lo veis, pero si lo vierais, veríais que pasa lo siguiente.
Imaginaros que le da la luz, una luz distante como puede ser luz solar, y provoca esta zona de sombra, ¿no? Entonces marco aquí la sombra del cilindro, ¿no? Bueno, pues la sombra de un cilindro, de la superficie cilíndrica, será la mitad del cilindro. Ahora bien, la sombra del cono no va a ser la mitad, cosa curiosa. ¿Por qué? Porque si el rayo viene en esta dirección e intercepta aquí al suelo, desde este suelo pues hacemos las tangentes y vemos que la sombra sale de aquí. O sea que la sombra del cono le pasa esto, o sea, llega solo hasta aquí, ¿no? ¿A que no parece muy lógico eso, no? O sea que la sombra del cono llega hasta aquí, el cilindro hasta aquí. Alguien me dirá, bueno, pero si vamos a ver, si estos son dos superficies que están enlazadas, lo normal es que donde empieza la sombra de una empieza la de otra. Vale, eso pasaría solo cuando son tangentes. Por ejemplo, si cojo una esfera, ahora hago el cilindro tangente a la esfera y hago el cono tangente a la esfera. Entonces aquí sí que pasa. ¿Por qué? Porque realmente no hay línea de intersección. Entonces tenemos la sombra del cono, la sombra de la esfera y la sombra del cilindro. Aquí entonces ya se puede decir que efectivamente pues hay una cohesión y esta línea es continua, o sea, no hay ruptura, ¿no? Bueno, pues el cálculo de sombras nos facilita este tipo de cuestiones. Si sabemos calcular sombras, podremos saber cómo se desplaza. Lógicamente, las sombras tienen muchas más peculiaridades, no terminan de forma definida, pero bueno, sí nos da buena intuición de por dónde van a ir, ¿vale? Bueno, pues esa sería al final ya la perspectiva cónica del cilindro más el cono, que es lo que se pedía, ¿vale?